Hola, soy Raquel Sáez. Bienvenido a este videoblog en el que hoy te hablaré de los secretos de la pintura y de un joven caballero veneciano. Hace unas semanas se presentó al público el resultado final de la restauración de esta obra que estáis viendo aquí en pantalla, titulada Joven caballero en un paisaje, obra de Vittore Carpaccio. Fue una obra adquirida por Henry Thyssen de la colección Kahn y actualmente está ubicada en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Un montaje que coincide con el centenario que se celebra en este año 2021, en el que se da a conocer la figura del varón como gran coleccionista y mecenas, una forma de conmemorar su contribución al enriquecimiento cultural de nuestro país y, una vez más, un ejemplo de cómo el arte mejora a las personas y a la ubicación o al entorno donde se ubica. De hecho, el varón decía que mi pasión por el arte me ha ayudado a superar momentos difíciles tanto en mi vida profesional como privada. Esa pasión es más importante que cualquier otra cosa y pone todo en perspectiva. Y es que la trascendencia que podemos experimentar acercándonos al arte está a nuestro alcance. Así lo experimenté en propia persona. Comencé la carrera de Derecho, un error que hizo virar mi vida hacia el arte. Estudié la carrera de Bellas Artes, sin recursos ni apoyo, pero eso fue la gran prueba para estar hoy contigo compartiendo lo que más amo, la pintura. Y sobre todo lo que está oculto, lo que no es tan obvio o conocido, es decir, los secretos que entraña la creación de una obra de arte. ¿Cómo pintaban estos artistas? ¿Cómo era su proceso creativo? ¿Y qué les llevaba a realizar un tema u otro? ¿Cómo aprendían sobre qué pintaban? ¿O cuáles eran las recetas maestras? Todas estas curiosidades, todos estos secretos, es lo que me gustaría compartir contigo como profesional en restauración de pintura y como experta en formación de arte. Quiero contarte todo el mundo creativo que rodea al artista y también, si una obra ha sufrido algún deterioro, cómo podemos sanarlo, cómo podemos identificarlo para posteriormente tratar la obra. Por lo tanto, mostrar estos secretos de la pintura ayuda a apreciar mejor la obra de arte. Pero, ¿qué es una obra de arte? Cuando Cesare Brandi decía una obra de arte se caracteriza por una unidad que se refiere al todo, nos quedamos pensando, ¿pero qué quiere decir referirse al todo? Pues habla de dos valores esenciales y estos valores son uno histórico que contextualiza a la obra de arte, es decir, en qué momento se vivía, cómo era la sociedad de la época, qué valores tenía. Todo esto va a quedar reflejado en un resultado estético, es decir, ese resultado estético que es la combinación de los materiales empleados para conseguir esa imagen, una imagen estilística que corresponde a los valores de la época. Fijaos cómo aquí ambas obras confieren una unidad, es decir, están correlacionadas. Podemos entender que el ciudadano de aquel momento que tenía esta vida cotidiana, acudir al mercado, comprar en los negocios, podría también al mismo tiempo ver cómo el artista creaba, cómo trabajaba delante de esos conciudadanos. Por lo tanto, está todo contextualizado, forma una unidad y una coherencia en esto que vemos. ¿Qué pasaría si fuera al contrario? Sería imposible concebir una obra de arte digital con estos medios tecnológicos en una época histórica que no corresponde, por lo cual toda obra es hija de su tiempo. Aquí fijaos esta imagen insólita en la que vemos a una mujer que sostiene la paleta de pintura donde ha dispuesto los colores, está trabajando con el pincel sobre el soporte, pintando una temática propia de la época, una virgen con niño, mientras tiene a su ayudante o aprendiz que está moliendo los pigmentos y que luego los colocará en esa mesa, ¿no? En esta mesa que le ayuda, donde coloca esa mezcla de pinturas sobre conchas y los pinceles separados para emplear cada uno en su color. Por lo cual vemos la relación, la importancia
de poder conocer estos dos factores que hablan de la unidad de la obra. Y eso es lo que quiero compartir contigo, que conozcas no solamente en la época, cómo se vivía, sino sobre todo cómo trabajaban los artistas, qué materiales empleaban y cómo los aplicaban. Pues si hemos empezado hablando con la obra de Joven Caballero en un paisaje, obra del pintor veneciano Vittore Carpaccio, conozcamos cómo era la Venecia del siglo XVI, en qué entorno vivía Carpaccio para hacer una obra como la que hemos visto al inicio. Esto es solo un ejemplo para que veas cómo podemos apreciar la obra de arte de una forma no contextualizada en ambos sentidos. Pues bien, estamos en la ciudad de Lugonar. Estamos en una obra que es la Procesión de San Marcos, pintado por Bellini. Bellini conformó una familia de artistas. Jacopo Bellini y sus hijos van a crear el núcleo de la escuela veneciana. Venecia en aquel momento era una ciudad en declive político y económico. Su poder está siendo menor comparación con su gran pasado. Sin embargo, los artistas confrontan esta época con una imagen total y absolutamente luminosa, llena de color, donde podemos ver que sus obras elevan la vista y el espíritu. Fijaos cómo podemos contemplar una obra majestuosa, no solamente por la emblemática arquitectura de la Basílica de San Marcos, sino también cómo los edificios que la rodean hablan de esa majestuosidad y sobre todo los habitantes con esos ropajes, esas vestimentas señoriales y elegantes, combina perfectamente, ¿no?, en este contexto. Pues bien, en aquella época los artistas de esta ciudad cosmopolita, donde llegaban los más ricos y mejores pigmentos, se trabajaba con lo más exquisito de la producción de los materiales. Sin embargo, no estaban sujetos a seguir el estilo que aprendían en el taller del maestro. Ahora en Venecia lo que más se valora es el estilo del pintor, más que la mercancía. Y esto es muy curioso porque es precisamente en Venecia donde están muy en contacto con todas las innovaciones de la pintura del norte, donde acaban de descubrir la técnica del óleo, una nueva tecnología para la pintura que da como resultado una pintura mucho más brillante y luminosa, y a la vez contemplaron y asimilaron muy bien todas las innovaciones que se dan en el resto del territorio italiano, sobre todo en Florencia, que es el nacimiento, ¿no?, el epicentro de lo que conocemos como el Renacimiento. Por lo tanto, los venecianos contaban con esos adelantos técnicos del norte de Europa, con los mejores y más prestigiosos materiales, además de con un cliente muy importante, un cliente adinerado que quería mostrar la suntuosidad de Venecia, y a la vez estos pintores ávidos y sagaces habían incorporado, habían aprendido muy rápidamente todas las innovaciones estilísticas, toda la novedad que traía consigo el Renacimiento fiorentino. Por lo tanto, no es de extrañar que en esta ciudad lagunar el artista comprenda de una nueva forma el espacio, genere nuevas composiciones y sobre todo adapte la visión en el cuadro del empleo del color y de la luz en su entorno que le rodea, una ciudad llena de claros, de luces, de una luz plateada, y esa forma en la que llegaron a dominar la técnica al óleo la van a corresponder muy bien con ese entorno suntuoso. Por lo tanto, bajo esta hipnótica mirada, los artistas venecianos desarrollan la tecnología del óleo en su máxima potencia y además alcanzan el mejor dominio de la luz y del color. Será así como generen una etapa fundamental en la historia del arte que conocemos como la escuela veneciana. ¿Te gustaría saber más? ¿Quieres conocer cómo ha sido esa evolución de los artistas desde la Edad Media hasta la escuela veneciana? Pues te espero en el próximo webinar de este 1 de junio y ya puedes reservar tu plaza en mi web, en www.raquelsaez.com, y te animo a que sigas mi videoblog. Nos vemos pronto. Hasta entonces.